en Canarias. El tema del día. Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez. Hablamos del agua, porque un estudio de la Universidad de La Laguna prevé una reducción drástica de las reservas de agua de lluvia en Canarias de aquí a final de siglo. Son datos muy preocupantes en algunos casos y en algunas islas, y todo lo que tiene que ver con estudios del agua en Canarias lleva la firma de una de las personas que más sabe de este asunto, investigador del Departamento de Ingeniería Agraria y Medio Natural de la Universidad de La Laguna, Juan Carlos Santamarta. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque, ¿cuáles son, Juan Carlos, los principales resultados de ese estudio? Bueno, este estudio lo que hace es simular o proyectar el balance hídrico-climático a futuro en las islas. Con una serie de datos climáticos nosotros podemos saber cómo va a ser ese balance hídrico-climático, que es la diferencia entre la lluvia y la evapotranspiración, que es, digamos, el agua que se evapora y el agua también que las plantas transpiran, ¿vale? Según esto, pues en el caso más desfavorable, pues hemos observado que hay unas reducciones de este balance hídrico bastante importantes, sobre todo en las islas occidentales, porque parten de mayor disponibilidad de agua, ¿no? Pero no obstante, tenemos que ver que las islas son las islas son en un 70% áridas o semiáridas. Entonces, esta es una circunstancia también que tenemos que tener en cuenta, porque este balance hídrico-climático a día de hoy ya en algunas zonas es cero, sobre todo zonas costeras o en Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Cero. Claro, Lanzarote y Fuerteventura y en algunas zonas costeras me dice que el balance hídrico es cero. Sí, ya es cero, y en algunas zonas también de Gran Canaria, salvo pues en las zonas de cumbres o medianías, ¿no? Indicando esto, que es la diferencia, sobre todo entre la lluvia que cae y la que se evapotranspira, se evapora o es consumida por las plantas. Y es una señal que ya tenemos, y que a futuro, en proyecciones climáticas a 2100, se hace más sensible, sobre todo pues en las islas occidentales, ¿no? Con unas reducciones, en el caso del Hierro, entre un 50 y un 75%, que equivale a unos 150, 100 milímetros. En Tenerife es un 50%, y bueno, aunque usemos casos menos desfavorables y casos intermedios, que eso se llaman escenarios socioeconómicos, pues más respetuosos con el medio ambiente, la tendencia es a una reducción. Esto se explica porque a futuro ya tenemos constancia de que hay un aumento de temperatura, ¿no? Pues debido al cambio climático. Cuanto más temperatura haya, la vegetación, los cultivos, más agua van a tener que consumir. Entonces, bueno, esa transpiración va a ser más elevada. Y es importante decirlo, ¿no? Tomar medidas desde ya. O sea, es una señal de alarma, pero el estudio no quiere ser alarmista, sino llamar la atención con esta cuestión. Esto no quiere decir que nos quedemos sin agua en el grifo, porque tenemos tecnología que puede sustituir pues ese recurso natural, ¿no? Pero habría, por ejemplo, que empezar a pensar, quizás, Juan Carlos, en cambiar los tipos de cultivos que tenemos en el archipiélago, porque estamos acostumbrados a cultivar una serie de productos que requieren muchísima cantidad de agua, y eso es un lujo que quizás las islas no se pueden permitir ya, y más adelante todavía menos. Bueno, yo creo que no podemos hablar de una sola solución. Yo creo que son varias. Por un lado, lo que comentas, tal vez habrá que buscar cultivos más resistentes a este estrés hídrico. Pero no solo eso, tal vez habrá que ver técnicas de riego más eficientes. En vez de la aspersión, que se pierde mucho agua en el proceso, pues el riego por goteo, ¿no? Que es más eficiente. Tal vez no solo hay que mirar la agricultura, podemos hablar también de las pérdidas en las conducciones. En zonas hay pérdidas de un 50 o un 60%. Eso es lo otro que te quería preguntar y comentar, porque en más de una ocasión lo hemos hablado aquí en estos micrófonos y ya llama mucho la atención. Has tú incidido siempre en eso, en la gran cantidad de agua que se pierde en las conducciones, en las tuberías. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista, no solo son pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas hay que indicar que se llama agua no registrada. Ahí se incluye agua que no sabemos dónde está. Puede ser agua pues que se pierde, que es lo más, digamos, usual, agua robos de agua que no está registrada. Entonces hay una cantidad
que llama mucho la atención, y tal vez hay que incidir en esa eficiencia del agua, en la regeneración del agua para su uso en la agricultura. No todo el agua que depuremos que pueda regenerarse es viable para la agricultura, en el sentido de que no podría asumir todo ese agua la agricultura, pero sí aumentar ese porcentaje. Y por supuesto tenemos 60 años de experiencia en una tecnología que es la desalinización de agua de mar, que prácticamente es el 100% en Lanzarote y Fuerteventura. Somos islas que, sobre todo las occidentales, dependen del agua subterránea, pero si las señales del cambio climático afectan a la lluvia, que ya lo estamos notando, no por tener este año con grandes lluvias se ha solucionado el problema, porque no compensa todos los años que llevamos de sequía, y las sequías van a ser más más largas y van a impactar más en el ciclo del agua, y puede ser una solución tecnológica que tenemos a día de hoy. Si bien abogamos porque sea con energías renovables y que el subproducto que tiene, que es la salmuera, pues tenga alguna utilidad, no verterla directamente al mar. Y luego la planificación hidrológica tiene ya que tener en cuenta que ya está en camino pues el tema de un anexo del cambio climático, cómo adaptarnos. No se quiere alarmar, sino que dar un toque de atención a que tenemos un futuro que tenemos que empezar a ver con un escenario de escasez de agua. Pero soy optimista, porque el Canario ha pasado por unas épocas durante la historia de las islas mucho peores que estas, donde no había agua y se las ingenió para buscarlo, vamos a hablarlo así, debajo de las piedras, ¿no? Claro, ¿y qué soluciones podríamos tener? La desalación de agua de mar, reutilización de aguas residuales y mejoras en el almacenamiento y distribución, quizá. Bueno, pues sobre todo la eficiencia en el tema de lo que hemos comentado, reducir esas pérdidas, adaptar los riegos al siglo XXI, ser más eficiente en esos riegos, porque no cabe duda que la agricultura consume más del 50% del agua. Y el turismo también tiene su parte de solución en este, digamos, anagrama de respuestas ante esta situación, ¿no? Que hay que intentar planificar el turismo conforme a los recursos hídricos disponibles. El turismo también tiene un consumo importante, per cápita un turista gasta prácticamente el doble que un canario. Eso también hay que verlo y digamos que hay que tenerlo en cuenta en toda la planificación del agua. Las soluciones son varias, pero sí que lo que es importante es tener en cuenta pues estos escenarios, ¿no? que tenemos ahora, que ya los estamos sintiendo, ¿no? Y somos conscientes los canarios de la importancia, la necesidad que hay de cuidar, de no malgastar el agua y de trabajar en este sentido. Yo creo que se ha perdido un poco la cultura del agua. Intentamos recuperarla yendo a los institutos, haciendo cultura del agua, hacer comprender a la sociedad que abrir un grifo hay un esfuerzo de años, de las galerías, los pozos. Bombear agua es carísimo porque nuestro suministro energético depende de energía fósil. Creo que tenemos que tener conciencia de eso, que la tienen nuestros mayores, pero tenemos que inculcarlo en las nuevas generaciones. Y sobre todo, dar mensajes basados en la ciencia, no en la ciencia ficción, datos, que haya datos que avalen a las informaciones que se den. Sobre todo es volver un poco a culturizar la gente en el tema del agua, no en discursos vacíos, y intentar ver pues que el tema del agua es una cuestión muy estratégica en todos los campos sociales y económicos de las islas, ¿no? Y bueno, pero digamos que hay solución para esto y realmente vuelvo a insistir que soy bastante optimista. Claro, que estamos acostumbrados a eso que dices tú, de abrir el grifo y que no salga el agua, pero yo recuerdo cuando, sobre todo en verano y en muchas zonas del archipiélago, pues había agua solo a X horas, o se cortaba o no llegaba el agua. Correcto. O había restricciones.
Si la gente que nos escuche de Las Palmas se acordarán cuando en los 80 pues había cortes y había una serie de días donde se daba el agua. Van a dar hoy el agua. En el caso de la laguna también hubo muchísimos cortes de agua y la gente salió a la calle a pedir en barrios de la laguna que no llegaba el agua. En Lanzarote y en Fuerteventura, estos últimos años, estamos viviendo esos cortes de agua y que a la gente, pues digamos que evidentemente con toda la razón, pues les parece paradójico que ver hoteles con agua y barrios sin agua, ¿no? Eso también se basa en que las infraestructuras son muy obsoletas. De ahí viene también el tema de las pérdidas del agua. Hemos diseñado redes o tenemos a día de hoy redes de conducción de agua que se diseñaron hace 50 años, se construyeron hace muchos años. Y no tiene nada que ver la población que había antes en Fuerteventura o en Lanzarote con la que hay ahora, más el tema del suministro que hay que hacer al turismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que renovar una red de agua, pues no es muy bonito inaugurarlo, ¿no? Es más bonito inaugurar una planta desaladora o una gran infraestructura. Pero también tengan en cuenta eso, hay redes que no dan abasto para poder suministrar agua a diferentes zonas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que nos hemos olvidado de esos continuos cortes que había en ciertas poblaciones desde hace 20, 30 años, ¿no? Oye, pues interesantísimo, como siempre, lo que nos cuenta, y qué bien lo cuenta Juan Carlos Santamarta, una de las personas que más sabe sobre el agua aquí en el archipiélago. Juan Carlos, muchas gracias. Otro día seguimos charlando. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias.